Este programa es presentado por Patchouli Evolution, con fragancia de temporada, limpieza, frescura y cuidado. Rainpex para sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Fordland. Nuevo Corando, inspirado en la perfección. Auspician Internet Personal, la fibra óptica más rápida del país. Salud Protegida, Medicina Prepaga. Tu salud, tu familia. Muy buenas noches, queridos amigos. 21 horas con 31 minutos, 30 grados la temperatura actual. Esto es Mesa de Periodistas, pero hoy, Robert, con un formato especial. Vamos a estar analizando lo que fue este 2020 en el ámbito económico, también político, pero principalmente lo que será el 2021. Muy buenas noches, Beto. Buenas noches a todos. Bueno, queremos ofrecerles hoy una edición especial de Mesa de Periodistas con dos invitados que en realidad son de la casa porque forman parte de nuestro equipo de ABC en diferentes programas. Estamos en familia. Sí, es que dan familia esto. Queremos extender hoy un poquito más también, Beto, porque normalmente esto tiene media hora. Hoy vamos a tener hora y media, una hora y media de programa para poder hacer una evaluación de cómo cierra este 2020 y también hablar un poco de las proyecciones para el año que viene. Efectivamente, acentuando, Robert, eso que verdaderamente a la gente le interesa. Lo que es importante que uno sepa con esa proyección para el próximo año, desde el punto de vista económico, porque todos estamos agobiados, porque este año fue un año muy pesado, y desde el punto de vista político, porque hay cuestiones, hay ciertos escaños de poder que se definen también el próximo año, previo a un año eminentemente electoral. Bueno, vamos a tener hoy esta referencia bien particular, porque vamos a hablar de lo social también, Beto, muy importante, las consecuencias, como vos estabas diciendo, de esta pandemia ha repercutido, ha golpeado prácticamente a todos los sectores, porque evidentemente una pandemia, después de 100 años tenemos una situación similar, y esto que hoy con un mundo globalizado ha tenido un impacto tremendo. Entonces queremos hacer alusión a lo que ocurre en el Paraguay. ¿Cuál es el contexto internacional? También esto es muy importante. ¿Qué puede pasar en el futuro especialmente? Sabemos lo que ocurrió por las informaciones que tenemos, pero ¿cómo se va a ir desarrollando esto a partir de ahora y cómo puede impactar esa situación en el Paraguay? También vamos a hacer referencia a este tema. Y lo importante es la reacción que puedan dar las autoridades del gobierno, principalmente en materia sanitaria, en un tiempo cercano y de manera oportuna. Hoy estamos viendo con mucha envidia, Robert, gente, como Argentina ya empezó, por ejemplo, la vacunación y nosotros, desde las autoridades sanitarias, nos dicen, con suerte podría ser en el primer trimestre, hay que hacer algunos ajustes, pero lo más seguro es que sea recién en el segundo trimestre. Estamos por redes sociales y también invitamos a participar a los oyentes y televidentes, porque estamos en simultáneo, en duplex, con ABC Cardinal en estos momentos, Beto, así es Genial. Que les invitamos a enviar, pero los mensajes tienen que enviarnos a este número que está apareciendo en pantalla, ya que es el WhatsApp del canal. Así que, por favor, apunten a este WhatsApp. 0971-444-200, pueden enviar sus consultas, que por supuesto los vamos a estar facilitando oportunamente a nuestros panelistas. Pero antes, Robert, de saludarlos a ellos, tenemos que agradecer a la gente que nos acompaña. Fíjate esto que nos propone Patchouli. Inca, como siempre, a la vanguardia de las innovaciones, presenta el nuevo Patchouli Evolution en su nuevo envase de 1 litro. Es el líquido para lavar las ropas con fragancia de temporada. Y vamos a hacer ya el chequeo aquí correspondiente. Fíjate lo que es esto. Y efectivamente, una fragancia fenomenal. Su nueva fórmula es eficaz y limpia profundamente las prendas con un aroma inigualable. Tiene precios especiales por lanzamiento en los supermercados Stock, Super 6
y Delimarket hasta el 31 de diciembre. Bueno, y atención a esta otra oferta, tiene que ver con Banco Atlas. 4 cuotas en estas fiestas, puedes hacer regalos y regalar más. Las tarjetas de crédito Atlas te ofrecen un beneficio exclusivo, compra, por supuesto, de todos los regalos en 4 cuotas sin intereses. Esto pueden hacerlo en los shoppings y tiendas adheridas. Y presten atención a la dirección de consultas del Banco Atlas, que es www.bancoatlas.com.py. Los shopping y tiendas adheridas aparecen precisamente allí. Así es que 4 cuotas y sin intereses esta oferta que tiene Banco Atlas. Y también aprovechamos para hablar del Ssangyong Corando, que es la nueva generación de subcoreana que evoluciona y se reinventa. El nuevo Corando es un sub excepcional, más grande, con más tecnología. Ssangyong te invita a ser parte de Evolución y disfrutar del nuevo Corando. Para más información deben contactarse al número de WhatsApp 0985-752-897. Y tenemos también, por supuesto, las ofertas de Leopard, que en este caso te ofrece una motocicleta con estilo fuerte y moderna, la más equipada del Paraguay, la HT 150 bicolor de Leopard. Cuenta con luz LED full, 360 grados, cargador USB, tablero con iluminación LED, también batería en gel libre de mantenimiento, asiento deportivo antideslizante, asientos súper cómodos, hay que decirlo, en sus 2 versiones, ruedas de aleación y también a rayo. HT 150 bicolor de Leopard. Oreco Paité, contactos al WhatsApp 0981 48 41 35, reitero, 0981 48 41 35. Perfecto, y ahora sí, Robert, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, esta noche estamos con Manuel Ferreira Bruschetti, exministro de Hacienda y parte integrante de nuestro programa de los días sábados. Estoy compartiendo con él todos los sábados, tengo el gusto de hacerlo, de 10 a 11 y media de la mañana por ABC Cardinal en Enfoque Económico. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto de estar acá. Y otro integrante de la familia también está los sábados con un programa en ABC AM730, Sebastián Hacha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Roberto? Un saludo a toda la teleaudiencia y la audiencia. Un gusto estar con ustedes compartiendo este cierre del año. Explicar un poco cómo va a ser la metodología, creo que es importante. Vamos a tener 3 momentos diferentes. Un momento, la exposición del doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Un segundo momento, la exposición de Sebastián Hacha. Y una tercera parte que vamos a ofrecer un poco a la gente la posibilidad de hacer consultas. Y nosotros tenemos muchas preguntas también apuntadas, Beto. Efectivamente, Robert. Saber esas otras precisiones que hacen al interés general, ya sea en lo económico y, como decíamos, también en lo político y social. Bueno, Manuel, te dejamos en uso de la palabra y vamos a estar bien atentos haciendo un seguimiento con este material que ha preparado justamente para este resumen de lo que ocurrió en el 2020 y también qué va a pasar o qué puede pasar o estima que va a pasar en el 2021. Bueno, vamos a comenzar con una visión de lo que es la situación internacional, qué es lo que ha pasado a nivel mundial, pero es importante arrancar con esta visión. ¿Qué es lo que ha pasado? Los grandes agentes económicos han transformado sus preferencias y básicamente una de las cosas que ha ocurrido ha sido la mayor valoración de gastos básicos, en este caso alimentos y salud. La gente privilegió esto por encima de otro tipo de gastos, por ejemplo, cambiar el auto. Prefirió ahorrar que consumir y esto también obviamente generó una caída de demanda muy importante para un grupo de empresas y finalmente esto que le llamamos fobia social, que es la posibilidad o las ganas de aislarse que tenía la gente. Esto es lo que ha marcado todo este año de pandemia. Vamos a ver la siguiente lámina y vemos qué es lo que ha pasado en el crecimiento a nivel mundial. Estas son proyecciones del Fondo Monetario Internacional y vemos que de una proyección inicial que se tenía positiva para el año o de un año positivo como el 2019, hay una caída de 4,4 y un rebote esperado para el 2021 de alrededor de 5,2. O sea, vamos a variar casi 9% en el crecimiento mundial.
¿De dónde viene este crecimiento? Si nos fijamos, vamos a ver que tenemos los países ricos, los europeos, americanos, japoneses, que han tenido caídas muy importantes, pero también van a tener rebotes, sobre todo en la zona euro. Este rebote parecería ser el más importante de todos. Y en los países emergentes hay un rebote superior, de la mano sobre todo de China, posiblemente el único de los grandes países que no ha caído. Cuando miramos a América Latina vemos una caída fuerte, sobre todo acentuada por el fenómeno de Brasil, que es el que ha tenido una caída importante. Vamos a ver en la siguiente lámina. Cuando miramos esto, vemos qué es lo que ha pasado con los precios. Este pico de 5% de crecimiento que vemos en el gráfico de la izquierda, que es básicamente el crecimiento de la inflación en China, está basado en un problema de crecimiento de alimentos. Los alimentos han subido 25% en China, y esto ha sido producto de un fenómeno que después le vamos a dar un poco más de cabida más adelante. Este tema está vinculado a la crisis de la fiebre porcina africana, que ha significado la faena de más o menos el 50% de los cerdos que tiene China, que son más o menos el 50% de los cerdos que hay en el mundo. Estos cerdos comen soja. ¿Qué es lo que vemos después de coincidencia? Deflaciones, es decir, caídas en los niveles de precios básicamente vinculadas a un problema de demanda. La gente no compraba, la gente no consumía, como decíamos anteriormente. ¿Y cómo se han ajustado las economías del primer mundo? Si nos fijamos acá, la línea verde, que es Estados Unidos, es la que hace un pico, llega prácticamente a 15% y después cae, hoy está en 6,7%. Los otros países sostienen sus niveles de empleo de distinta manera. Sin embargo, Estados Unidos permite que las empresas se ajusten despidiendo gente. Y esto al final retorna a un valor semi-normal. Sin embargo, hay mucha gente que se plantea en zonas como Europa, posiblemente lo que se está haciendo es subsidiar un empleo que posiblemente no exista después de la pandemia. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver que cuando miramos estos datos, estos países han tirado un montón de dinero a la calle. El principal país que ha puesto dinero en la calle ha sido Estados Unidos. Estamos hablando de más o menos 4 billones de dólares en castellano, 4 trillones en inglés. Y si vemos estos números, prácticamente lo de Estados Unidos es más grande que todo el resto de los países del primer mundo acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Muchos dólares en el mundo. Y esta es una cuestión para tenerla en cuenta. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos los datos, vamos a ver que en general este paquete fiscal ha venido acompañado de un paquete monetario, que ha sido desplomar la tasa de interés de manera muy significativa. Hoy está en los mismos valores que se tenía antes de la crisis o post-crisis del 2008. Y esto ya se está empezando a trasladar a otras tasas de interés. Vemos que hay una caída en las tasas de interés comerciales, de bonos de tesoro americano o de la tasa LIBOR, que es la que afecta al final al sistema financiero paraguayo. Vamos a la siguiente lámina y vemos que en general se ha dado un incremento de precios de commodities agrícolas que ha sido extremadamente importante y que hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una soja a 464 en el mercado de Chicago que estaba al comienzo de la pandemia en $300. Imagínense el incremento, arriba del 50% de incremento, un incremento extremadamente importante, pero que también se ha trasladado a otros productos como el maíz, como el trigo, incluso el arroz. El arroz hoy tiene un precio que es el doble de alto de lo que había sido el precio del año anterior. Vamos a la siguiente lámina y vemos en esta lámina que lo que se nota es también en paralelo un debilitamiento del dólar. Este volumen de dinero es un volumen de dinero que ya está empezando a impactar. Este es el DXY, lo que se llama el dólar índice. Este dólar está medido contra una canasta de monedas, normalmente canastas de monedas de países del primer mundo, y acá ya hay una caída de casi el 12% en el dólar. Es que el dólar ha sido la moneda que más se ha emitido durante esta pandemia y posiblemente sea la que más volumen tiene. Ahora, tenemos que considerar en este tema cómo se mueve este dólar, cómo sale este dólar de Estados Unidos, y básicamente lo hace por 3 vías. Una vía es la vía comercial,
una segunda vía es la vía financiera y una tercera vía es la vía del movimiento de personas, que son las que llevan y mueven dólares alrededor del mundo. Vamos a revisar las tres. Vamos a la siguiente lámina y vemos que en general hasta ahora este dólar no se ha movido porque se ha colocado en bolsa, se ha colocado en inversiones que han reaccionado relativamente bien. Vemos que tanto en Estados Unidos como en Europa como en Asia, los índices en general han tenido valores importantes, se ha ganado dinero invirtiendo en bonos, invirtiendo en acciones. Incluso esto se ha trasladado ya a América Latina. Tenemos dos índices importantes, sobre todo el índice brasilero, que es el índice del Bovespa, es uno de los índices importantes. Vamos a la siguiente lámina. Y vemos que en términos del movimiento de personas, uno de estos elementos se ha desplomado. La llegada de turistas internacionales ha pasado prácticamente a caer valores de casi 100% en algunos momentos. Hoy está todavía en valores del orden del 80%. Y a ciertas zonas, la zona de las Américas, esta caída es casi del 70%. O sea, son retracciones muy importantes en la cantidad de gente que se ha movido. Y esta gente, obviamente, si uno calcula que en algunos lugares un americano te puede traer $1.000 o te puede traer $500, esos son $500 o $1.000 que no han venido a esta parte del mundo. Vamos a la siguiente lámina. Y acá también hay un impacto que se ha generado. La caída del comercio internacional ha sido muy importante, de más o menos alrededor de unos 2.000 billones de dólares que se movían en el mundo. Esto ha caído alrededor de un 25%, un número muy significativo, y se está empezando a recuperar. Estamos hablando de movimientos de bienes y servicios que son importantes porque también son los que mueven esta dinámica y los que generan una dinámica importante. Vamos a la siguiente lámina. Y cuando miramos los valores de nuestros vecinos, el caso de Brasil se nota que empieza a mejorar, está empezando a recibir, y fíjense en estos números, de haber tenido una desinversión extranjera en términos de inversión extranjera importante. Hoy está empezando a recibir flujos de capitales, ha recibido alrededor de 3 billones de dólares o de 3.000 millones de dólares, durante este periodo de tiempo, con obviamente un esfuerzo fiscal muy grande, mucho impacto que se ha generado en este país como en cualquier otro país casi del mundo. Y este impacto de la inversión extranjera directa es seguramente el que se espera que ayude a recuperar el Producto Interno Bruto por un lado, pero por otro lado está haciendo también ya disminuir el real con relación al dólar. Y esto es muy importante para nosotros porque en realidad en la frontera entre Paraguay y Brasil lo que se mueve al final del día es dólares. La mercadería lo que hace es mueve las diferencias, aprovecha estas diferencias cambiarias para moverse de un lugar a otro. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos el caso de Argentina, vemos que Argentina continúa con problemas significativos. Un tema importante, Argentina es un país de mucha inflación. Si bien ha habido una reducción de la inflación importante, esta inflación también, esto es la deflación que llegaba a cero en los países del primer mundo. En Argentina estamos hablando de 35% todavía. Y a pesar de que el dólar se ha apreciado mucho en la Argentina, y tenemos que mirar el caso del dólar blue, y ahora hubo también una caída del dólar en la Argentina, las ventajas que se generan a partir del dólar disminuyen por el problema inflacionario, que es un problema importante. Argentina está con un déficit fiscal, no tiene prácticamente formas de recuperarse y tiene caídas de Producto Interno Bruto significativas. Su Banco Central le presta a su Ministerio de Hacienda y esto seguramente es un problema que va a ser difícil sacárselo de encima. Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Una cuestión muy importante, en el pico de la pandemia, mes de abril sobre todo, una retracción muy fuerte tanto de la producción como las ventas, una caída muy fuerte en la demanda. Y cuando desglosamos en el gráfico de la derecha, desglosamos qué es lo que ha ocurrido
producto por producto, vemos que solamente hay 3 áreas de productos donde vemos un incremento importante. Uno, los servicios de telefonía móvil, lo cual no quiere decir que se compre más caro, quiere decir que se usaron más minutos, pero esto se volvió extremadamente importante para la población. En paralelo vemos materiales de construcción. La construcción ha sido uno de los sectores que ha apuntalado el crecimiento de manera importante. Y finalmente lo que son hipermercados y supermercados. Sin embargo, por debajo de la línea en valores negativos, el más negativo de todos posiblemente es grandes tiendas y prendas de vestir. ¿Quién necesitaba ropa si nadie salía de su casa? Básicamente no habían fiestas, no habían eventos, etcétera, etcétera. El otro muy importante, ventas de vehículos, que acá es donde decimos esta valoración de lo básico ha sido la valoración que ha sido significativa durante este periodo de tiempo, y otros eventos como el caso de venta de combustibles por la falta de movilidad también, y el caso de equipamientos para el hogar, que sin embargo se han notado ciertas cosas que han sido importantes. La gente se iba al supermercado menos veces, pero compraba más, necesitaba posiblemente una heladera más grande o un congelador para poder guardar su comida, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina y vamos a entrar a un análisis de qué es lo que va a pasar con el sector agrícola. Este sector es muy importante para nuestra economía y lo que vemos es una retracción no muy grande, pero sobre todo en soja, una caída del orden del 6%, una caída bastante más importante en maíz y posiblemente un incremento en la producción triguera. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se empezó a sembrar tarde. Normalmente se siembra en Paraguay en la segunda quincena de agosto, ahora se empezó a sembrar en la segunda quincena de octubre, con lo cual la safriña, que es donde se hace el maíz principalmente, es decir, esa temporada intermedia que tendría que arrancar como máximo el 15 de febrero, no va a poder hacerlo porque en realidad se va a cosechar soja posiblemente hasta el 20 o el 25 de marzo de este año, y eso ya es muy tarde para plantar maíz. Lo que vamos a ver es un maíz de cobertura, un maíz que seguramente se planta para exclusivamente cubrir la tierra y proteger la tierra, y posiblemente veamos que muchos de los agricultores se tiran al trigo como una forma de generar un cultivo de renta que sustituya esto que se perdió con el maíz. Esto a precios muy importantes, a un precio que posiblemente genere alrededor de $1.000 millones más para el sector agrícola en general, y esto es un número importante. Y ojo, es también otra fuente de ingreso de dólares al país, posiblemente la principal que tengamos. Vamos a la siguiente. Cuando vemos esto, vemos básicamente los datos del sector ganadero, y lo que vemos es que esta línea verde, que era la línea en el gráfico de la izquierda, que es la línea que se usa para describir lo que cobra el ganadero, y el precio de exportación al cual vende el frigorífico, se fueron alejando, y eso se nota en la línea celeste, donde vemos que en realidad el margen bruto del frigorífico fue subiendo en términos absolutos. Acá hay un problema de polución, hubo muchos problemas durante este año, y también hubo una sequía muy importante en la zona, en el sector del Chaco, que impactó en estos precios, sobre todo en estas caídas significativas, y tenemos menos animales gordos para la venta posiblemente. Un problema que tenemos, pero por otro lado, durante la pandemia se cerraron todos los restaurantes del mundo. El 30% de la carne del mundo se consume en restaurantes, y esto obviamente generó un impacto. Paraguay tiene hoy los precios más bajos de la región. ¿Por qué tenemos los precios más bajos de la región? Porque no tenemos relaciones comerciales con China continental, que hoy es el principal comprador de carne bovina del mundo. Obviamente esto está muy marcado por nuestro vínculo con Taiwán. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos los resultados de qué es lo que ha ocurrido con el sector de la construcción, ha sido posiblemente uno de los sectores que ha sostenido a la economía. Y acá tenemos como proxy al cemento, que ha crecido 63% en este periodo de tiempo de un año, y al asfalto, que ha crecido 63%, y al cemento, que ha crecido 21%. Fíjense que el asfalto básicamente es un indicador de qué es lo que ha ocurrido con la construcción a nivel público, que se ha mantenido durante todo este periodo de tiempo a partir del gasto que se dio, sobre todo en la ley de emergencia, y por otro lado el crecimiento
del sector de cemento también, donde entra también la obra privada que ha seguido funcionando durante este periodo de tiempo. Vamos a la siguiente lámina. Y acá hay un elemento que es muy importante. Los depósitos a plazo durante el momento de la pandemia cayeron. La gente dijo, si tenía un CDA en el banco, lo que voy a hacer no lo voy a renovar, voy a dejar mi plata en caja. El Banco Central se asusta ante la pandemia, se asustan los bancos comerciales también, y lo que se hace es se generan políticas monetarias que generan un montón de liquidez a los bancos. Se le da liquidez por distintas vías, por el encaje legal, por ventanillas nuevas que se abren, etcétera, etcétera. Lo llamativo de esto es la confianza que ha generado el sistema financiero paraguayo. Ni un guaraní salió para meterse en los colchones. Y creo que esto es algo que hay que recalcar. Si esto ocurría posiblemente en el año 2005, iba a ser otra la situación. Fíjense que el dinero no solo no se va, sino que empieza a crecer dentro de los bancos. Tenemos más o menos un crecimiento de alrededor de 56 billones de guaraníes, alrededor de 70 billones de guaraníes. Estamos hablando de más o menos 2.000 millones de dólares nuevos que entran al sistema. Los depósitos a plazo caen y después se van recuperando y hoy están a los niveles que estaban anteriormente también, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Y obviamente acá en lo que significa esta cantidad de dinero, esto tiene que afectar el precio del dinero. Vamos a ver la siguiente lámina, a ver qué tenemos. Lo primero es, los bancos se asustan. Fíjense el mes de abril. El mes de abril vemos que hay una caída relativamente importante en la cantidad de dinero en la cartera prestada de los bancos. Los bancos recibieron esta liquidez, se sentaron sobre la plata hasta ver qué pasaba y después empezaron a sentirse más cómodos y empezaron a prestar dinero. Fíjense que el incremento es de 1.100 millones de dólares, un número muy significativo. Y también el Banco Central da una serie de medidas transitorias para el tema del COVID que permite básicamente una refinanciación de la cartera en 17 billones de guaraníes, más grande que lo que se conoce como 3R, es decir, las reestructuraciones, refinanciaciones y renovaciones que normalmente se hacen en los bancos. Esto prácticamente más que se duplica durante este periodo de tiempo y esto es una mano que le tendió el Banco Central a mucha gente para poder refinanciar su deuda y le ayudó a muchas empresas de todo tipo a sobrevivir. Acá entra también esta nueva figura de lo que fue el FOGAPI, el Fondo de Garantía del Paraguay, que ayudó a las pymes y que vamos a comentar un poco más adelante. Vamos a ver el siguiente. Obviamente tenemos un impacto bastante significativo sobre el precio del dinero por estos fenómenos de liquidez que teníamos. Teníamos una tasa que había bajado y una tasa que se va ajustando, todavía está más baja que la tasa de principios de año y posiblemente lo que veamos es una tendencia relativamente baja, sobre todo en moneda local, en préstamos en guaraníes, que seguramente se va a sostener en valores relativamente bajos. Esto significa un esfuerzo más importante para los bancos también de colocar el dinero por un lado, pero por otro lado también seguramente de pagar menos al ahorrista. Esto creo que se va a sostener así, de hecho ya hemos visto un incremento de las medidas hasta el 30 de junio. Estuvimos en el programa con Roberto el sábado con la gente del Banco Central y nos comentaban que se necesita este impulso para seguir generando una dinámica en la economía y que las empresas que estuvieron mal este año puedan invertir. Vamos a la siguiente lámina. Y acá es donde se nota el exceso de liquidez. En este gráfico de la izquierda de su pantalla van a ver lo que es el incremento en el M0 y M1. M0 y M1 son diferentes medidas de la cantidad de dinero que hay. Hay un incremento que no lo habíamos visto históricamente en los momentos de crecimiento. ¿Se acuerdan? Mediados del 2017, donde estaban los argentinos que entraban al país, crecía al 12%, hoy está creciendo al doble eso y esto es algo positivo. Obviamente lo que habíamos visto es una reducción también de la inflación. Esta reducción, lo que le llamamos la inflación subyacente, había bajado en un momento dado a tasas relativamente bajas por este problema de demanda que también se dio en Paraguay, igual que en otros países, pero hoy se está empezando a recuperar y seguramente tenemos una recuperación
que ya está superando la banda inferior, pero todavía tenemos una tasa de interés baja, esta tasa de interés de política monetaria que va a sostener seguramente estos precios más bajos. Vamos a la siguiente lámina. Y acá el gran jugador en el tema cambiario en el Paraguay es el Banco Central. El Banco Central tiene mucha espalda para invertir en un mercado relativamente pequeño y el Banco Central tuvo que sacar muchos dólares a la calle. ¿Por qué? La ley de emergencia metió 1.600 millones de dólares. Esos 1.600 millones de dólares pertenecen al Ministerio de Hacienda, que es el que distribuye el dinero dentro del sector público, pero lo distribuye en guaraníes. Por tanto, el Banco Central tenía que salir también a vender estos guaraníes o estos dólares de alguna manera para que eso salga. Cada dólar que yo meto al mercado como Banco Central son guaraníes que retiro y ayuda también a bajar de alguna manera la inflación. Fíjense que el incremento está en 1.700 millones de dólares contra 1.200 que se han tenido en otros años, sobre todo en el año 2019, donde también hubo un impulso importante. Esto es lo que ha hecho que el dólar no suba tanto. Y vamos a ver la siguiente lámina, donde donde vemos el comparativo del guaraní contra otras monedas. El guaraní, si bien la gente lo sintió acá, se devalúa solamente 9,2% en un año, mientras que el peso argentino se devalúa casi 80% y el real de Brasil casi 27%, ¿verdad? Nosotros obviamente nos quedamos caros con relación a la región y este encarecimiento complicó mucho la situación de ciertos sectores. Vamos a ver la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina vemos que en realidad ha habido una reducción importante en las importaciones en Paraguay y también, se siguen también en las exportaciones. Las exportaciones han caído alrededor de 1.000 millones de dólares, las importaciones han caído alrededor de 2.300 millones de dólares y gran parte de esto es el fenómeno de Ciudad del Este. Pero esto ha hecho una cosa, ha hecho que nuestra balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, pase de 350 millones a 850 millones. O sea, tenemos acá 1.200 millones de dólares nuevos que entraron al sistema y se quedaron dentro del sistema. Obviamente eso hace que el dólar no suba lo que tiene que subir. Vamos a ver el caso siguiente, la lámina siguiente. En la lámina siguiente, esto es lo que vemos, este es el impacto sobre Ciudad del Este. Fíjense en el número, 339 millones de dólares de importaciones de comercio y de reexportación en el mes de enero, que se cae en el mes de abril a 35, hay 90% de caída prácticamente. Cuando vemos todo el acumulado que está en este gráfico, vamos a darnos cuenta de que la caída del comercio y reexportación ha sido de 50% para la zona fronteriza con el Brasil y esta es una caída extremadamente importante. Acuérdense de que tenemos esos 1.200 millones de dólares nuevos que entraron y este año vamos a tener seguramente una buena campaña sojera y esa buena campaña sojera a un precio mucho más alto nos va a meter otros 1.200 millones de dólares. Hay presión seguramente para que el dólar vaya bajando en ese sentido. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es generar una inversión muy grande financiada con deuda para tratar de salvarse en la pandemia. Lo importante es que conseguimos la plata, porque no todos los países del mundo consiguen este dinero. El problema que nos preguntamos a partir de ahora es cuál es la sostenibilidad de esto. Y posiblemente haya que pensar seriamente en una transformación del modelo. Este modelo es un modelo donde los gastos corrientes, salarios y compañía, se pagan con ingresos corrientes, tributos y otros, y los gastos de capital, las inversiones, se pagan con deuda. Este modelo, que se inicia en el año 2013, que lo utilizó todo el gobierno de Cartes y gran parte del gobierno de Marito, posiblemente haya llegado a su fin. Y tenemos que empezar a pensar un modelo mucho más ecléctico, donde haya mucho más alternativas de ingresos que las que tenemos hoy, porque gravar a las empresas no va a ser algo similar. Y este es el número que tenemos que tener en cuenta, lo que le llamamos el servicio de la deuda. Porque este servicio de la deuda es el que te impone las restricciones para que puedas generar mayor gasto en el futuro. Vamos a la siguiente lámina. Y fíjense que esto es lo que hemos tenido. Un
El presupuesto del año 2021 es un presupuesto que nos está hablando de 4.000 millones de dólares de recursos de ingresos propios, alrededor de 2.400 millones de dólares de créditos, de créditos que son los que están entrando, y alrededor de 6.000 millones de dólares de recursos de ingresos propios. Acá están sobre todo las grandes empresas como Petropar, que vende combustible, o ANDE, que vende electricidad, son las que generan estos ingresos. Este es nuestro presupuesto, un presupuesto que posiblemente podía haber sido más austero, pero es un presupuesto donde lo importante es mirar qué va a pasar con el déficit fiscal en el mediano plazo. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos, este es el número importante. Estamos esperando una caída de 6% en el déficit fiscal, un déficit fiscal que estaba normalmente por debajo de 1,5, es lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Cuándo llegamos a ese 1,5? A mí me hubiese gustado que esto sea mucho más rápido, pero posiblemente recién en el año 2024 lo veamos. Es decir, este gobierno no va a entregar las cuentas fiscales como las encontró, y esto es realmente un motivo de preocupación y un motivo de alerta que hay que seguir mirando. Vamos a la siguiente lámina. Y para terminar, queremos ver más o menos qué es lo que esperamos para el año que viene. Esperamos una tasa de crecimiento del orden del 4%, que podría ser más alta, dependiendo fundamentalmente de dos cosas. Primero, ¿cuándo aparece la vacuna? Esta vacuna es la que reduce la incertidumbre, lo que decías anteriormente, Beto, que creo que es un tema extremadamente importante. Por otro lado, ¿qué va a pasar con la inflación? Una inflación que va a ir subiendo y se va a ir ajustando en la medida en que se vaya recuperando la economía. Esta vacuna juega un rol importante porque elimina la incertidumbre y va a hacer que la gente posiblemente vuelva a irse a cenar, vuelva a irse a un restaurante, vuelva a irse a comprar comida o lo que sea que haga con su dinero. Y lo que esperamos es un tipo de cambio más bajo el año que viene que este año, seguramente con una volatilidad importante. Se va a notar mucho la volatilidad posiblemente después de la cosecha. Esta cosecha que obviamente esperamos que sea buena porque va a ayudar a apuntalar al resto de los sectores, y creemos que es lo que va a ayudar a que se recupere ese sector más afectado, que es el sector comercial y el sector de servicios, que es donde se ha notado el mayor desempleo y los mayores impactos. Así que esto es lo mío por ahora. Sensacional, Robert. Realmente nos deja con algunos apuntes que queremos ir profundizando en la medida que dialoguemos con Manuel y por supuesto también con Sebastián. Principalmente uno se pregunta, Robert, con ese escenario que nos graficaba Manuel Ferreira, ¿dónde el próximo año podría estar la mayor oportunidad de negocio? Ya que estamos hablando de que podría haber un efecto rebote en la recuperación de nuestro crecimiento económico, y me imagino a los actores, a los jugadores del mercado tratando de tomar apuntes también de lo que dice Manuel para saber hacia dónde ir rotando el capital. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando ya de otro sector muy importante. Beto también, Sebastián Hacha, se va a abocar a describirnos qué pasó este año en materia política, ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Qué pasa con el Congreso Nacional? Un jugador muy importante. Yo fui elaborando algunas preguntas a medida que escuchaba a Manuel, así es que vamos a tener la oportunidad en una parte final ya del programa, en un bloque final del programa, donde vamos a ir descargando un poco de estas preguntas que fueron llegando también a través de algunos oyentes. Y no quiero salir de contramano, pero quiero apropiarme de un término que estuvo patente y latente en los últimos días, principalmente en las últimas horas. En el caso de Óscar González Daer, la propia mesa que integraba el Tribunal de Sentencia hablaba de orfandad probatoria, acusándole de esa manera al Ministerio Público. Yo quiero hablar con Sebas, después de su exposición, por supuesto, si es que tenemos o no orfandad de liderazgo político actualmente, o una superposición de elementos de poder que pueden generar también confusión al momento de tomar decisiones. Por supuesto, vamos a hablar de eso más adelante, Robert. Breve pausa, a la vuelta estamos con esto.
Inca, siempre a la vanguardia en innovaciones. Nuevo Pacholí Evolution, líquido para lavar ropas con fragancias de temporada. La nueva fórmula de Pacholí Evolution permite una limpieza a fondo, cuidando tus prendas y manteniéndolas frescas. Nuevo Pacholí Evolution, limpieza, frescura y cuidado. Es de Inca. La elegancia en un diseño, donde la seguridad y la potencia están presentes, hace que el comprador más exigente elija la moto ideal. La Leopard GSX 150cc, sofisticada, tecnológica y veloz. Por eso es la más buscada. Por eso es tu mejor opción. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. (22:11), edición especial de Mesa de Periodistas analizando lo que fue este año y lo que nos espera para el 2021. Antes de escucharlo a Sebastián Hacha, Robert, Sí. nuevamente este mensaje muy importante para la gente, aquel que está expectante de hacer compras y si quiere un nuevo vehículo. Fíjense, en el Sanjam Corando, que es la nueva generación de la SAP coreana que evoluciona y se reinventa. El nuevo Corando es un SAP excepcional, más grande, con más tecnología. Sanjam te invita a ser parte de la evolución y disfrutar del nuevo Corando. Para más información, contáctenos al WhatsApp 0985-752-897. Y Salud Protegida es el servicio médico integral de cobertura nacional real. Centros de diagnósticos, clínica y farmacia propia. Planes acorde a sus posibilidades y necesidades. Consultar no cuesta nada. Salud Protegida. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala. El teléfono habilitado es el 021-319-0000. Reitero, 021-319-0000. Salud Protegida, tu salud, tu familia. Decíamos, Robert, ¿cómo se moverá el tablero político el próximo año? ¿Cuál fue la evaluación que se hizo de los liderazgos políticos este año? Y ya está Seba Hacha para darnos toda esa aclaración. Bueno, Sebastián, te escuchamos atentamente. Le decía a Manuel en el corte, le decía que los gráficos en economía son muy útiles. En política, predecir el comportamiento humano es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces tendríamos que usar el Guernica de Picasso más o menos para tratar de explicar qué ocurre con la política. Pero en líneas generales son 4 puntos de lo que ha sido este año y un punto último que me parece a mí deberían ser, no son todavía, pero deberían ser los grandes puntos que van a acaparar la agenda política para el 2021. Hay que decir en primer lugar que esta es una gran responsabilidad. Me tomé el trabajo de ver en estos días cuando preparábamos este programa los que eran estos programas del año pasado, ¿verdad? Y la verdad que no le culpo a ninguno de los analistas porque nadie podía pensar que todo esto iba a ocurrir, ¿verdad? Fue un año muy difícil de predecir, nadie podía
podría haber pensado lo que ocurrió. Sí, me parece que en la noche de Navidad, cuando todos comían, habrán estado pensando en muchas familias que estaban comiendo los chinos, para que no sea que nos venga con otra historia a partir de enero del 2021. Pero bueno, el primer punto es el gobierno, el segundo punto es la oposición, el tercer punto es el Congreso, que va a ser clave, voy a explicarlo por qué. Y por último, el tema de qué tipo de gobierno o qué tipo de ideología es lo que estamos atravesando nosotros para tratar de ubicarnos en algún espectro político. En primer lugar, hay que decir que este es un gobierno extraño, es un extraño sobreviviente. Es un gobierno que tiene una mayoría con la izquierda en el Senado, que maneja con una agenda básicamente impuesta en el Senado el presidente de la República. Y digo impuesta porque en realidad él tiene poco o nada incidencia, o sea, tiene sus propios senadores, muchas veces votan en sentido contrario a las decisiones que toma él, ¿verdad? Entonces, es complicada esta agenda que ocurrió, hay que decirlo, después de la elección de Óscar Cachito Salomón como presidente del Senado y presidente del Congreso. Pero sin embargo, volvamos un poco más atrás y veamos cómo empezó el año. Él empezó el año ya prácticamente con el coronavirus, y el coronavirus trajo aparejado los primeros casos de corrupción. El tema de DIGNAC y Petropar fueron quizás los más significativos. El presidente se ha caracterizado por no destituir inmediatamente a sus colaboradores que estuvieron envueltos en casos de corrupción. El tema de las compras finalmente terminaron nada más que en un sumario, una palmadita en la espalda ahí a las personas que estuvieron en el tema de las mascarillas chinas y demás. Y lo mismo ocurrió posteriormente, ya dentro de la columna de corrupción, el tema del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con Dani Durán, con el tema, una apuesta muy grande que es bimovimental, si podemos decir, que hacen en el Colorado con Añetete, que es el tema de sacarlo a Ulises Quintana de la cárcel, vamos a hablarlo así en términos coloquiales, y ponerlo en carrera para algo que vamos a hablar al final, que es el tema de las elecciones municipales, porque aparentemente Ulises Quintana es la única persona, según Vox Populi, que le puede ganar a Miguel Prieto en Ciudad del Este. Para que vean lo que estaba hablando aquí Manuel con el tema de frontera, qué importante es la Intendencia de Ciudad del Este para que un gobierno se juegue el prestigio en sacarle a un diputado que está complicado nada menos que con un caso de narcotráfico. Digo esto porque en cualquier nación del mundo medianamente civilizada, una persona como esta no le dan la mano. Yo no estoy diciendo que la persona sea culpable o no, sino que una persona complicada en este tipo de cosas, nadie lo quiere cerca de su grupo, ¿verdad? Sin embargo, aquí se han jugado en esto. Y lo último que ha sacudido a la presidencia es este tema de la Procuraduría, que se mezcla un poco con una serie de reclamos ciudadanos, como el tema del caso de Bianca y demás, en donde mientras se pedía $1 millón y se retaseaba esto, se ve por otro lado un acuerdo de $7 millones, de donde la gente finalmente dice, bueno, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Verdad? Es decir, por un lado estamos retaseando esto y por otro lado estamos jugando a esto. No hay realmente una visión clara y un liderazgo, claro, que es un poco lo que decía Roberto, y vamos a volver sobre el tema después. Así como hay una mayoría en el Senado que maneja de cierta manera la agenda del presidente y lo ayuda en cierta manera a no caer, porque recordemos que este es un año de supervivencia, después de lo que fue la tormenta del 2020, el terremoto del 2020, con el tema del acuerdo de Itaipú. Esta minoría en diputados también depende y está en manos de un opositor, que en este caso es Horacio Cartes, oposición interna. Honor Colorado maneja la Cámara Baja, generalmente se oponen a los proyectos del Senado, como ha ocurrido, el tema de creación de impuestos y demás, manda al Senado, rechaza diputados y bueno, así se van anulando en determinadas cuestiones. Y es una Cámara mucho más abierta hasta a las interpelaciones de determinados funcionarios. Lo hicieron, la última fue el caso del Ministerio de la Niñez, que es muy importante para entender este subpunto dentro de lo que es el gobierno, que es el tema de la ausencia de liderazgo, y no solamente de liderazgo político, sino de liderazgo en materia de gestión burocrática. El gobierno necesita para plasmar este crecimiento económico, las oportunidades de las cuales hablaba Manuel, que los actores económicos tengan algún tipo de camino dibujado para tratar de recoger estos frutos, estos $1.200 millones, por ejemplo, que nos deja nuestra balanza comercial. Bueno, ¿dónde están? Y están en un imbricado camino donde hay mucha burocracia, muchos sellos de goma que hay que tratar de hacer para hacer negocios en el Paraguay. Este ha sido un año donde quizá uno de los medidores principales han sido las conferencias rectificatorias de conferencias anteriores, por ejemplo. O sea, eso es una señal muy peligrosa sobre la falta de unidad que existe dentro del gobierno para tomar determinadas decisiones. Le ha mandado al frente las dos cuestiones más claras en el último semestre han sido el caso de la ministra de la Niñez y el caso de Mazzoleni en el aviso o en el preaviso que hizo de que se llevaría a una
a un bloqueo, a un encierro nuevamente, fueron decisiones en las cuales el presidente no apareció. Hablando coloquialmente, los mandó al frente a sus ministros y finalmente a la ministra Teresa Martínez le rescató el vicepresidente, que apareció ahí sobre la hora para seguramente conversar con algunos parlamentarios. Se va perdiendo fuerza el tema de su voto de censura y demás. Y a Mazzoleni apareció el ministro del Interior, que bueno, con su característica su capacidad oratoria y más cuestiones pudo disuadir un poco el problema terrible de comunicación, en el cual a la mañana se estaban cancelando viajes, se estaban cancelando cenas, se estaban haciendo tomando una serie de decisiones, y así es muy difícil cosechar económicamente cualquier tipo de fruto. Eso es lo que tenemos que comprender. El daño que se hace desde la política a la economía se siente en este tipo de cuestiones. Hubo también casi nulo apoyo al tema del pedido de intervención en el MAES, aunque finalmente eso terminó, para que la audiencia lo recuerde, el pedido de interpelación del ministro del Ambiente terminó dejando sin quórum el Senado la última sesión. O sea, básicamente le salvó la campana a Ariel Oviedo, y eso tampoco se compadece, y aquí quiero entrar un poco a la comparación con el apoyo casi incondicional que ha dado el presidente a algunos allegados suyos como el senador Friedman y el ministro Petta. O sea, no se condice ese alejamiento, esa soltada de mano que le hizo el presidente, como se jugó por Friedman y por Petta. Entonces, esto en clave política hace que el presidente, y esto en círculos cercanos del poder se dice, el tema era que nadie quería ser ministro en algún momento, ¿verdad? O sea, el problema no era, todos le retaban mucho a Benigno López, pero él, si renunciaba, nadie quería ser ministro. O sea, nadie, estoy hablando de personas serias y preparadas, que estamos hablando por abril, más o menos, cuando se inició esta crisis, que todo el mundo pedía cambios y más cuestiones, porque en realidad en todo el mundo nadie sabía muy bien cómo manejar el tema del coronavirus. Sí hay que decir que el gobierno supo en un primer momento, por lo menos en los 2 primeros meses, manejar el tema del bloqueo. La gente se asustó, los números de Manuel no mienten, no nos dejan mentir tampoco a nosotros, se asustó la gente, se quedó en su casa, pero eso tenemos que entender, y a mí me genera convicciones de que a eso ya no vamos a volver. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza, y espero que el gobierno por lo menos en eso también esté bastante firme. Porque no es por nosotros, sino por el problema social que va a generar. Hay un cruce de bandos, hoy en día hay un grupo independiente que se soltaron la mano del presidente de la República, y se soltaron la mano también de Honor Colorado, ¿no? O sea, ahí se habló de Arnaldo Franco, un alejamiento, de Juan Darío Monge, un alejamiento de Honor Colorado. Están encontrando un tercer carril que vamos a explicar enseguida, donde están. La ANR tiene tradicionalmente 3 bandos, un bando es el que está en el poder, en este caso le toca a Añetete, otro es el que tiene un poder de liderazgo, como el de Horacio Cartes, por ejemplo, aquí, puede ser político, económico, ambas cosas, que le hace frente, y hay un tercer carril que siempre podemos volver en la historia y vamos a encontrarlo, agrupa a los dirigentes tradicionales, dirigentes de base, que tienen suficiente espalda, suficientes años de militancia política, en donde están hoy en día liderados por la senadora Lilian Samaniego, aparentemente Enrique Riera también está en ese carril, está Paqueta también, con un pie aquí y el otro allá, pero que están evidentemente disconformes tanto con el oficialismo como con su principal opositor, que es Honor Colorado. Ahora, ¿qué hay por el lado de la oposición? Aquí tenemos que decir, antes de pasar al lado de la oposición, que aquí hoy en día en la arena política hay solamente 2 movimientos, partidos políticos, por un lado y por el otro, que tienen un proyecto. Honor Colorado es un movimiento que tiene un proyecto. Puede ser bueno, puede ser malo, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero tiene un proyecto. Y a nivel de partido político, la izquierda tiene un proyecto, que puede ser malo el proyecto, nos puede gustar o no, pero bueno, el Frente Guasú y sus aliados tienen un proyecto. Entonces, los hace más predecibles, pero también así los hace aliados interesantes para determinadas coyunturas, porque finalmente se mantienen dentro de una predecibilidad. Sin embargo, el PLRA está muy dividido, está judicializado ahora, tiene 2 asambleas válidas, según lo que dijeron los propios apoderados, entonces lo cual es un poco difícil de decir, y es una pena que lo agarre así en un año que va a ser un año electoral, lo vamos a hablar al final. El Frente Guasú, como les dije, es raro el Frente Guasú. El partido de Frente Guasú o la alianza Frente Guasú, ellos no tienen un ideario político contra determinado partido, sino contra determinados grupos.
O sea, ellos están en contra del agronegocio, están en contra de los ojeros, están en contra de los industriales, están en contra de las riquezas, de la generación de riqueza. Esto podemos tomarlo como queramos, no es un juicio de valor, es lo que se ve todos los días y lo que proponen, ¿verdad? Impuestos, expropiaciones, incertidumbre jurídica. Entonces uno puede, pero le puede gustar, insisto, nos puede gustar o no, pero ese es su proyecto. Del otro lado no hay mucho, ¿verdad? Luego seguimos con Patriaquería. Patriaquería es un Patriaquería en diputados y es otro Patriaquería en el Senado. Uno no es mejor que otro, pero son dos partidos, son dos discursos bastante diferentes, quizá por la dinámica también que le toca enfrentar. Tienen que tratar de ponerse de acuerdo en algún proyecto político. El PDP es un aliado del gobierno que tiene cargos importantes dentro del gobierno y eso los hace corresponsables también de las decisiones del gobierno. Y Hagamos tiene algunos cargos y ayuda al gobierno en determinadas cuestiones y están ahí bastante cómodos, digamos, como un partido político que no tiene muchas ambiciones a largo plazo, sino que parecería más bien que se van a convertir o se van a sumar a otro partido de movimiento en algún momento. Lo cierto es que por el lado de la oposición no existe oposición, no existe ningún proyecto de oposición, no hay a la vista más que algunas reuniones ahora porque se viene el año político y pareciera que es solamente para hacer un check en la agenda que se reúnen y vamos a ganar Asunción o vamos a pelear tal distrito, pero en realidad no hay un proyecto político. ¿Y por qué debería haber un proyecto político? Porque el Congreso, que es el tercer punto de que quiero hablar, es clave para el año que viene, es clave, el Senado es clave. 2 ministros de la Corte pasan a retiro por cumplir 75 años, Eladio Vareiro y Antonio Fretes, son 2 ministros que han tenido mucho peso durante su paso, independientemente del tiempo que estuvieron en la sala constitucional, principalmente de la Corte, han sido firmantes y preopinantes de fallos muy importantes dentro de lo que ha ocurrido. Y creo que este es un tema que a la oposición debería interesarle desde ahora, ¿verdad? Tratar de ver cuál es el perfil de ministro de la Corte que quieren y cómo se pelearía eso. Y cómo también se pelearía el tema de las vacancias de María Elena Huapenca y Alberto Ramírez Zamonini en la justicia electoral, que también dejan en este momento sus cargos. Entonces, ¿quién es el tercer sector ahora? ¿Es el Frente Guazú? ¿Hay otro tercer sector? ¿Es de Patriaquería o de PDP o de Hagamos? ¿Quién se quedaría con ese espacio de María Elena Huapenca? El Encuentro Nacional también, lógicamente, tiene una representación en la Cámara de Diputados, pelea también por ese espacio o reclama también ese espacio. Y por el lado del Partido Liberal, digamos que es prácticamente en las mismas condiciones, ¿verdad? ¿Quién va a reclamar cuál de los sectores? ¿El llanismo, el efrainismo, el busarquismo que está surgiendo ahora, si podemos ponerle un nombre, ¿verdad? Pero existe mucha conmoción dentro del Partido Liberal. Y una cuestión que es para mí, y creo que para la política en general, después de lo que vivimos, y Beto hacía el tema de González Daer, hablaba de González Daer, tenemos nada más y nada menos que cambio de la Fiscalía General del Estado, o sea, tenemos que elegir un nuevo fiscal este año. Y creo que allí, lógicamente, se va a mover todo el aparato de poderes fácticos y políticos para ver quién va a ser el siguiente fiscal o la siguiente fiscal general del Estado. Y por diputados no es menos el trabajo que tienen. Contraloría General de la República, que llega al mandato finalmente a su fin. Recordemos que este fue un mandato que termina el hoy Contralor Camilo Benítez. Y el Defensor del Pueblo, que es básicamente una figura desconocida por nuestro derecho, porque lastimosamente las personas que han sido nombradas allí no han tenido una relevancia política como lo tienen en otros países. O sea, un delegado parlamentario que se debería estar ocupando de los problemas sociales. A ver, este tema de la reubicación de las familias en la Chacarita, todas estas cuestiones que están ocurriendo. En otros países el Defensor del Pueblo es la figura que se encarga de este tema. Y los representantes del Consejo de la Magistratura, que en junio tienen que ser renovados, y allí en ambas cámaras de Congreso también se van a tener que trabajar bastante estas cuestiones. Por otro lado, y en el cuarto punto, yo les decía que hemos sido superados ideológicamente por el pragmatismo, porque fíjense que ya no se trata las ideologías de los partidos, y esto quizá por el tema del fenómeno de las redes sociales
y todo lo que es la hipercomunicación que tenemos y la violencia que tenemos verbalmente en las discusiones políticas que nos han llevado a los extremos a discutir y casi sin razón, ya no, las ideologías ya no es yo te cuento lo que pienso, sino es te voy a contar lo que el otro te desprecia. Esa es la ideología hoy en día. Entonces uno está atento a ver qué es lo que van a decir el otro para que yo me sume a odiarle al otro porque él está pensando algo malo de mí. Y esto ocurre en todo el mundo, o sea, no solamente aquí en el Paraguay. Entonces, por eso es que de repente los partidos se han vaciado básicamente de discusiones y ya es un buen momento este año para tratar de recomponerlo a partir de programas. Porque el Paraguay hoy en día es una gran queja, ¿verdad? No existen políticas sociales. Yo les pregunto si no existen políticas sociales en el Paraguay o si estamos gobernados por un gobierno liberal. Liberal en sentido económico, ideológico, ¿verdad? Nosotros creamos nuevos ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social, el MAD es para 2 diputados electos y declarados por la justicia electoral, Ariel Oviedo y el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela. Después creamos el MITIC, que ustedes se acordarán, era el cuco, el superministerio que iba a arrasar con todo lo que había, pero finalmente tampoco ha sido es descollante su actuación en materia de comunicación política o de torcer la balanza a favor del gobierno o en contra de él. Al contrario, creo que hoy en día está generando más críticas que otra cosa. Después tenemos, por ejemplo, al Frente Guazú co-gobernando con el estronismo que desprecia. O sea, cuando leo los discursos, dicen en las épocas de Stroessner y acá hay una cantidad de gente que se hizo de tierra, ¿no? Yo digo, bueno, pero ellos están en co-gobierno con el hijo del secretario de Stroessner. O sea, bueno, nos gana lógicamente el pragmatismo. Y por otro lado, el Partido Colorado votando expropiaciones y más cuestiones que en época de Stroessner no se hubiesen pensado, ¿verdad? O sea, creo que allí también hay una cuestión que digo, el pragmatismo gana ampliamente a las ideologías, ¿verdad? Ñeteté, por ejemplo, es aliado a la izquierda, pero ellos son pro familia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones que uno tiene que ir tratando de construir un mapa mental para saber muy bien en dónde estamos parados. Pero somos un Estado que tenemos, como en Suecia, una pensión universal para adultos mayores. Aquí el tema es llegar a los 65 años, compañeros. Y no importa los ingresos que uno tenga, el Estado te va a pagar a vos una pensión. No importa dónde te sacamos la plata tampoco, porque mientras tanto están tratando de meter impuestos para dónde van a fondear ese proyecto. El subsidio más alto que paga el Estado paraguayo es el subsidio de la caja fiscal. Son 120 millones de dólares, Manuel, anualmente que nosotros pagamos por la jubilación de los empleados públicos, y no es Tecoporán ni Tecoja, es la caja fiscal, 120 millones de dólares anuales, o sea, no es poca cosa, ¿verdad? Hemos aprobado, nosotros decimos, bueno, Paraguay inserto en el mundo, emitimos bonos, más cuestiones, aprobamos una ley de protección y de promoción a la industria nacional hasta el 40% en el precio para comprar más caro. Entonces, en vez de ser más competitivos, nosotros compramos más caro. O sea, esas no son políticas de un gobierno liberal. O sea, podemos decir, son antojadizas, pero no son. O sea, si uno lo pondría, ¿qué tipo de gobierno hace eso? Y lo hace un gobierno progresista, lo hace un gobierno de izquierda, un gobierno proteccionista de su industria, básicamente. Tenemos una reforma tributaria, que recién, esto ya lo hablamos antes con Manuel, en marzo vamos a ver los números, ¿verdad? Cuando la gente empiece a hacer su balance y vea lo que vendió y todo lo que se tiene que pagar, ahí tributación va a entrar en pánico seguramente otra vez. Tenemos una expropiación de Puerto Casado que se presentó miércoles, el jueves se votó. Finalmente no salió, pero sí salió el caso de Marinacue, que es una reserva, o sea, pero en realidad como es una reivindicación para un sector político, ahora está bien expropiar reservas, o sea, son muy confusas las señales que damos. Entonces es muy difícil que quienes están hoy en día pagando los impuestos para que los diputados, senadores y todo el aparato estatal se mueva, pueda entender muy bien hacia dónde es lo que tiene que ir o cómo debería ser un negocio en el Paraguay para que sea realmente seguro su negocio. Tenemos un endeudamiento, lo dijo Manuel, sin un plan. Tenemos un plan, una reforma del Estado que se viene realizando, y esto lo digo yo en términos de provocadores, porque nosotros reformamos el Estado, venimos reformando el Estado del año 95. En el año 95 teníamos 7 ministerios, hoy tenemos 12 ministerios y tenemos 27 secretarías. Teníamos una universidad nacional, hoy tenemos 8 universidades nacionales. O sea, hoy hemos creado 2 municipios por año, del 95 hasta hoy, y ahora se están por aprobar 8 municipios nuevos. O sea, reformamos el Estado todos los años, pero reformamos del sentido contrario,
que los líderes políticos nos dicen que están reformando. Porque en las reuniones que tuvimos en Hacienda, Manuel no me va a dejar mentir, tuvimos una reunión de reforma del gasto público y 16 reuniones de reforma tributaria. Entonces, básicamente nos estamos reformando, pero no sabemos nomás hacia dónde. Estamos reformando hacia seguir agrandando el Estado porque supuestamente hace falta más Estado. Y en realidad ese supuestamente hace falta más Estado, bueno, hay muchas cosas, mucha tela por cortar, pero no quiero ir en el tiempo, sino nada más decir que si yo les digo que hoy gastamos más en educación que en el año 2012 por alumno, la gente me puede decir, hoy gastamos 1.800.000 guaraníes aproximadamente por alumno en educación, cuando gastamos en el 2012 1.200.000 aproximadamente. Yo le preguntaría a los padres de los alumnos del sector público, ¿en realidad eso se refleja en la calidad de educación? Bueno, yo creo que la respuesta creo que la sabemos todos y creo que no, ¿verdad? Y finalmente el tema de la corrupción, que tiene su foco, ojo, también en un poder que siempre es olvidado, que es el Poder Judicial. Porque aquí lo que ha pasado ayer va a ir a un tribunal y es muy importante saber cuál va a ser el tribunal y ver qué así decide ese tribunal, porque finalmente nos quedamos nomás con el ropaje político. Y por último, dos temas que a mí me parecen que deberían ser centrales. Uno es el tema de Itaipú. El gobierno, y vamos a basarnos en lo que tenemos hasta ahora y vamos a confiar de que esta vez sí van a tener una prioridad. Han dicho a través de sus diversos voceros que va a ser una prioridad nacional en el 2021 la renegociación de Itaipú. Y creo que hemos hecho un gran esfuerzo, hemos puesto a muchos técnicos muy buenos en lugares muy claves, pero lo que tenemos que comprender finalmente es que todo el tratado de Itaipú, toda la renegociación del anexo C, se define en el Congreso. Si hay 1.000 personas afuera del Congreso y hay 2.000 Twitter en las redes diciendo que no se apruebe, no se va a aprobar. Yo le puedo poner eso y le puedo firmar hoy. Entonces, realmente, el consenso que se tiene que generar sobre en torno a Itaipú es un consenso muy importante con el que hay que hablar con todos. Hay que hablar con la izquierda, hay que hablar con la derecha, hay que hablar con el centro, con los de arriba y con los de abajo. Tenemos que ponernos de acuerdo porque obviamente es una chance que no podemos dejar pasar como país a partir de cuestiones o posiciones que sean coyunturales o para ganar elecciones. Eso es muy peligroso. Y por último, las municipalidades claves, Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, van a traer también mucha cola. Como les decía, el gobierno se jugó una carta un trago muy amargo para tener que soportar el tema de Ulises Quintana, retornarlo a la Cámara de Diputados, y creo que eso significa que a mitad de año, que son las internas, en julio del 2021, vamos a tener una conmoción política importante tratando de ir sobre todo en esas capitales importantes, en esas ciudades importantes y en estos municipios nuevos que se crean, porque los municipios nuevos que se crean en realidad es para tratar de repartir poder principalmente en un sistema de partido hegemónico, que es lo que yo sostengo. Nosotros no tenemos un país bipartidista, nosotros tenemos un régimen de partido hegemónico que es el Partido Colorado y los otros partidos que a partir de la debilitación y la implosión del PLRA va haciendo que la hegemonía del Partido Colorado vaya atrayendo a esos pequeños satélites para que vaya funcionando en lo que saben hacer, ganar elecciones y hacer crecer el Estado. Muy bien. Bueno. De vuelta, Robert, nos quedamos con algunas interrogantes que me parece que metodológicamente vamos a tener que dejar para la siguiente, después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a estar con algunas preguntas, vamos a hacer un resumen de todo lo que nos llegó y lo que elaboramos acá con Beto para poder responder esto en un ping-pong, que vamos a intentar hacerlo en el breve tiempo que nos queda. Hacemos la pausa, enseguida regresamos. En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad.
Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. Si estás buscando potencia y confiabilidad, es hora de pensar en un Jack X200, la familia más completa. Retira el tuyo en cuotas desde 2.399.000 guaraníes. Inca, siempre a la vanguardia en innovaciones. Nuevo Pacholí Evolution, líquido para lavar ropas con fragancias de temporada. La nueva fórmula de Pacholí Evolution permite una limpieza a fondo, cuidando tus prendas y manteniéndolas frescas. Nuevo Pacholí Evolution, limpieza, frescura y cuidado. Es de Inca. (22:41), 29 grados la temperatura. Atención con esto, Banco Atlas, 4 cuotas. En estas fiestas regala más. Las tarjetas de crédito Atlas te ofrecen un beneficio exclusivo. Compra todos tus regalos con 4 cuotas sin intereses en los shoppings y tiendas adheridas. Las consultas las podés hacer ingresando al sitio www.bancoatlas.com.pi, los shoppings y tiendas adheridas. Y Leopard te ofrece una motocicleta con estilo fuerte y moderna, la más equipada del Paraguay. La HT 150 bicolor de Leopard cuenta con luz LED full 360 grados, tiene cargador USB, tablero con iluminación LED, también cuenta con batería en gel libre de mantenimiento, tiene un asiento deportivo antideslizante y en sus dos versiones ruedas de aleación y a rayo. HT 150 bicolor de Leopard. Orecopa IT. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35. Manuel, me quiero hacer eco de lo que la gente también está consultando y es algo que decíamos al inicio, este tema de la vacuna, la expectativa que se genera, cómo los países de la región ya están reaccionando con el tema de la vacuna contra el COVID-19, generando ese ambiente de mayor certidumbre versus a lo que nosotros estamos planteando como país, de que no tenemos certeza si en el primer trimestre vamos a tener o no la vacuna. Y dice un televidente, los países como nosotros sin vacuna seremos marginados, con fronteras limitadas, nos esperan meses muy duros de comercio internacional mermado, turismo de compra escaso, dice este televidente en su pronóstico. Bueno, en realidad eso también veremos. Lo que sí es cómo reacciona la gente ante esa incertidumbre. Si es que yo creo que me voy a enfermar, voy a tratar de abstenerme de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Más allá de que haya una política pública que te diga podés o no hacer tal o cual cosa. Yo mismo voy a limitarme en lo que puedo hacer y creo que en este sentido la decisión de una vacuna, y el gobierno se tiene que dar cuenta de esto, no es solamente una decisión importante en el ámbito sanitario, es una decisión extremadamente importante en el ámbito económico también, porque es la que va a permitir que la gente se sienta mucho más suelta en general. Así que creo que este proceso hay que acelerarlo y creo que esto denota un problema que hemos visto durante todo el tema de la pandemia, la falta de coordinación dentro de los actores del Poder Ejecutivo, que de repente sale uno dice una cosa y otro dice otra cosa.
Tema político, Sebastián, mucha gente se pregunta, ¿gobierna Mario Abdo Benítez? ¿Gobierna Horacio Cartes? ¿Es un cogobierno? ¿El operativo Cicatriz es una cuestión coyuntural electoralista para el año que viene o apunta a estos cargos, a llegar a un acuerdo, copar estos lugares que vos decías en poderes clave, en vísperas de unas elecciones prácticamente presidenciales? Porque el año que viene, al año siguiente tenemos internas para las presidenciales. Entonces, ¿qué está pasando? Conocí la historia de la batalla del Río de la Plata en la Segunda Guerra Mundial, el Graspi. Bueno, nuestro gobierno, el Graspi, se rompió el timón. No tiene la fuerza suficiente para hacer giros. Y los acuerdos a los que llega el presidente son razonables desde el punto de vista político, porque le mantienen mantenerse vivo a él. Y para la economía, ya que estamos hablando un juicio político y demás, sería ponerle ya la guinda a la torta y después de un COVID sería ya terminar con esto. Ahora, lo que tenemos que comprender es que gobierna de acuerdo a qué agenda él va a tomar. Y por un lado está la agenda de Honor Colorado, a la cual él hace caso cuando debe hacer, y a la agenda de sus aliados del Senado, que también hace caso cuando debe hacer. Por eso es que cuando miramos nosotros de afuera, no entendemos, es como el cangrejo, uno no sabe si se va o viene, ¿verdad? Te camina acostado, ¿verdad? Entonces es difícil saber qué situación va a tener, pero en realidad es necesario para poder mantener. Aquí lo que nosotros como ciudadanos deberíamos tratar de pensar, Roberto, es cuál es el mal menor. Es tratar de llegar como el Graspi, que no terminar como Graspi, ¿verdad? Que se terminó hundiendo, pero pidió fondear en el puerto de Montevideo y le dijeron no, acá no. Y en Buenos Aires tampoco. Entonces, boom, hundió el capitán, ¿verdad? Yo no creo que el presidente tome esa decisión suicida política. Entonces, creo que lo que está tratando de hacer es ver dónde puede llegar a hacer puerto para llegar al 2023. O sea, la posición es sumamente debilitada, Roberto. Yo quisiera preguntarle a Sebas, quizá dando un poquitito de continuidad a ese pensamiento, Robert, ¿a qué está jugando hoy el presidente? Y te lo pongo en una coyuntura de hoy mismo, del presente. Hoy el presidente no solamente aparece inaugurando obras de la mano con Horacio Cartes, sino Horacio Cartes enfrente suyo. Primera señal ya semiótica, vamos a decir. Sí. La segunda, reivindicándose o comparándose con el régimen de Alfredo Stroessner, sí, jugando también con ese concepto. ¿En el discurso está queriendo desviar una atención o qué está queriendo hacer? Por otro lado, último, Sebas, se pelea con el pueblo porque dice, yo sé que no me quieren, asume él mismo su falta de liderazgo y de empatía con la ciudadanía y le refríe a la cara a quienes le critican de que él está haciendo un buen gobierno en medio de un escenario de corrupción sobre la que todavía no se ha expedido. ¿A qué está jugando el presidente? El presidente está rodeado de alejos, decía un profesor mío de la Universidad de Complutense de Madrid. ¿Quiénes son los alejos? Los que te alejan de la gente. Los que te dicen que vos sos mejor, que nunca en la historia se hicieron tantas rutas, tan ganas luego, mira lo que es, vamos a tener récord de zafra, precio, no sé en dónde. Y él no tiene la capacidad de poder despegarse de esas personas porque su círculo es demasiado escaso, es muy, muy cerrado. Recordemos que él nunca tuvo una bancada suya. Él llega con la gente que estaba en contra de Cartes. Entonces, hoy en día, esa gente, y quizás sea por eso que se juega tanto por Friedman, por Peta, porque son personas que en su momento fueron las que verdaderamente se jugaron por él. Pero él en realidad no tiene una visión completa de la realidad. Yo creo que finalmente esa es la realidad. Cuando uno ve su comunicación, cuando uno ve las cosas que hace, él y también entre los alejos, yo no sé si habrá algún valiente que le diga que existe un lenguaje no verbal, ¿verdad? El tema de ponerse la pistola al revés, eso, o sea, realmente son cuestiones que alguien debería, porque me imagino que hay mucha gente inteligente alrededor de él, que deberían darle ese consejo. Sin entrar en detalles, Manuel, el gobierno ha actuado correctamente durante la pandemia en el ámbito económico. Sin entrar en detalles, digo, porque no tenemos tiempo prácticamente. ¿Hizo bien esta tarea o cometió errores graves en cómo encaró esta crisis? Y te lo pregunto por lo siguiente. Vemos que el año está cerrando con buenos números por lo que estábamos viendo. El año que viene hay proyecciones de un rebote económico. Muchos dicen
Paraguay es el país que menos impacto tiene económicamente, comparativamente con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, hemos llegado a un endeudamiento que se estaba esperando que llegásemos en ese límite dentro de 5 años aproximadamente. Entonces, muchos te dicen, ¿estamos bien económicamente? Y bueno, no sé si estamos bien económicamente, porque malgastamos un crédito que teníamos que podíamos usarlo para otra cosa. Entonces quería un poco tu evaluación por un lado. Se hizo lo que se tenía que hacer, se hizo bien, y hay un proyecto realmente económico del gobierno para el año próximo y para los próximos años. Mira, yo creo que lo que se hizo durante el año se hizo bien. Esto era lo que había que hacer. Había que poner plata en la calle, ayudarle a la gente, ayudarle a las empresas, diferir los gastos que se tenían, y eso es lo que se hizo. Se pudo hacer eso porque veníamos de una trayectoria positiva también. Conseguir 1.600 millones de dólares, 4% del Producto Interno Bruto para Paraguay fue extremadamente sencillo hacerlo. Otros países no lo pudieron hacer. Argentina no lo pudo hacer. Le fue imposible hacer. Acá hay una historia que le respaldó al gobierno. El tema es de aquí hacia adelante. ¿Qué es lo que hicimos? Este modelo, donde el gasto corriente lo financia el ingreso corriente y el gasto de capital lo financia la deuda, es el modelo que está acabándose. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos vas generando deuda, lo que vas a tener que hacer es cada vez pagar más intereses. Y al pagar cada vez más intereses, eso se vuelve un gasto rígido. Eso lo tenés que pagar de ingresos corrientes, lo tenés que pagar de impuestos. Y las empresas han salido muy golpeadas de los impuestos, y los niveles tributarios que tenemos, más allá de algunos que están queriendo decir lo contrario, los niveles tributarios que tenemos hoy son similares a lo que tenemos en Chile, por ejemplo. Entonces, tenemos un nivel de carga tributaria que ya es razonable para la empresa formal. Hay un montón de empresas informales que Sebastián conoce mucho de este tema, que se deberían formalizar, pero creo que ahora el desafío está en definir el futuro. Y lo preocupante es que este futuro se tiene que empezar a definir hoy en el medio de 3 años electorales. Sebas, por esa descripción que hiciste del escenario político desde la oposición, una oposición fragmentada y confundida, ¿será Horacio Cartes nuevamente el gran elector? Sí, si es que él mantiene la unidad dentro de Nuevo Colorado, sí. Un tema que podría unir a la oposición y solucionar el problema que decía Manuel, que la oposición solicite la interpelación en buenos términos del ministro de Salud para saber quién trae la vacuna, por ejemplo. Pero Manuel, ¿está eso en la agenda? Sí. No sabemos. Manuel, cortísima la pregunta también. Lo que pasó con las fronteras, especialmente con Brasil, y ese negocio, ese comercio fronterizo que es muy importante para el Paraguay, certificado de defunción, esto ya definitivamente no vuelve, hay que cambiar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y yo creo que está muy mal herido el comercio de frontera, y hay algo que hay que hacer al respecto. Hay que encarar políticas públicas para generar una transformación profunda de todo esto y de todo lo que impacta en este comercio fronterizo en términos económicos. Bueno, desafíos y realidades, Robert. Sí, así es. Tenemos que ir a otro corte, el último de este programa especial que estamos teniendo esta noche, y a la vuelta ya estamos con un resumen final. La elegancia en un diseño, donde la seguridad y la potencia están presentes, hace que el comprador más exigente elija la moto ideal. La Leopard GSX 150cc, sofisticada, tecnológica y veloz. Por eso es la más buscada. Por eso es tu mejor opción. Leopard GSX 150, la mejor moto a tu alcance. Inca, siempre a la vanguardia en innovaciones. Nuevo Pacholí Evolution, líquido para lavar ropas con fragancias de temporada. La nueva fórmula de Pacholí Evolution permite una limpieza a fondo, cuidando tus prendas y manteniéndolas frescas. Nuevo Pacholí Evolution, limpieza, frescura y cuidado, es de Inca.
Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. ...22:55, 29 grados la temperatura... ...y solamente nos da tiempo, Robert, para despedirnos de la gente y agradecerle la preferencia. Manuel Ferreira, Sebastián Hacha, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, un placer. Por la cantidad de preguntas que quedaron y por las que nos enviaron los amigos, los oyentes, creo que tenemos que hacer otro programa. Sí. O seguimos el sábado en la radio. O seguimos el sábado en la radio con Manuel. Vamos a seguir, yo tengo muchos apuntes acá, Manuel. De hecho, que probablemente mañana a la mañana ya la estaremos llamando, Robert. Me parece muy bien. Bueno, gracias a todos por la compañía también. Muy buenas noches, gracias por la atención y preferencia. El programa fue presentado por Patchouli Evolution, con fragancia de temporada, limpieza, frescura y cuidado. Rainpex para sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Fordland. Nuevo Corando, inspirado en la perfección. Auspician Internet Personal, la fibra óptica más rápida del país. Salud Protegida, medicina prepaga. Tu salud, tu familia. ¿Quién se hubiera imaginado que este año iba a ser tan diferente? Vamos a ser sinceros, este fue un año de Nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos. De la noche a la mañana, aglomerarnos se volvió un delito. Los abrazos se prohibieron.